Estamos con Seth Michaels, uno de los actores invitados para el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Seth, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Cuéntame un poco, primero antes de hablar específicamente de todas las producciones en las que estuviste, vas a estar estrenando en el festival St Agatha, una película de Bousman, un director reconocido que hizo el juego, acá se llama El Juego del Miedo 2 y 3, se llama So. ¿Cuál es tu relación con el género del terror, del fantástico, de la ciencia ficción? Bueno, el género como actor, yo he tenido 4 o 5 experiencias como actor que he hecho en la Ciudad de México, también filmé en Los Ángeles, pero en realidad el género del terror es de Sara Sometti y Michaels, que fue la creadora de esta historia, también la productora, y bueno, ella fue la que me empezó a meter poco a poco en hacer estas películas, aparte no solamente por la historia, por el género, pero también para los inversionistas es un buen negocio. Well, Sara, when you have to present some projects to the producer, like he said, why a horror genre and not, for example, a sci-fi genre? Well, horror is my absolute favorite genre. So not just like horror, but also thrillers and sci-fi horror, sci-fi thrillers. I love the old, the old genre, like the complete part. It's just fun. It's just fun because there is no limit of what you can do, like the story that you can tell. And also, as Seth said, it makes sense on the business side. So when you have to go get money to make a movie, it's easier to convince the investor because you can make money with the horror movies versus like other movies. Y vos, Seth, en esta película, además de actor, sos productor. ¿Cómo fue la experiencia y por qué decidiste producir también St Agatha? Bueno, yo como actor tengo una trayectoria de 20 años y uno se llega a un momento donde uno espera un trabajo, ¿no? Espera que alguien tal vez vea algo en ti o no lo vea, y quería tomar un poco de poder en hacer mis propios proyectos, algo que me encante a mí. Y como vos preguntaste de este género, lo que he notado en todo el mundo de los festivales es que la comunidad del terror, de horror, es una comunidad muy decimos muy tight-knit, ¿no? Aparte una comunidad muy amigable, muy amable, muy generosa. Y bueno, para mí también es muy divertido hacer. Pero me preguntaron en Londres la diferencia de actor y de productor. Y yo siempre dije, mira, ser actor es como llegar a hacer el amor a una mujer. A un hombre. Yo no sé de eso, no mentira. Y producir es llegar a hacer el amor y luego se embaraza, hay un niño, hay que llevarlo a la escuela, al colegio, hay que pagar esto, hay accidentes, todo eso es producir, que es un poco más diferente. Pero igual al mismo tiempo cuando vos llegás a un cine, a un festival, cuando la gente empieza a ver la película, que a muchos les gustan, a muchos no, bueno, todo depende, es un sentimiento que no lo puedo describir, es un sentimiento que es muy bonito de hacer algo desde el principio y hacerlo bien, y aparte tener un director como Darren Bousman, que para hacer nuestra primera película como productores, como dice el argentino, te cagaste, loco, te cagaste. And about that, how was the road from the first script from St Agatha to get a Bousman as a director? We got lucky, let's say that. Also, like the very first script was a little different than what people will see. It was a little more bloody and gore. It's just like we decided with Darren to make it a little more psychological because, with everything happening around the world, people's sensitivity has changed in the last few years. So we decided to tone it down, a little less bloods and less torture. But it was great because he had a lot of great ideas that you're gonna see in the movie, especially toward the end. There is like a pretty epic scene. I don't know if you have seen it already, so you know what I'm referring to. So it was incredible, and we got really lucky. He got to read the script through another producer who worked with us, that they were working on different projects together, and he liked it, and he was like, I'm gonna do it, and we couldn't believe it. I'm like, are you talking about the Darren Bousman? I'm like, this guy?
And which was the experience to work with him? He's receptive to your work. He's a crazy genius. All of the above. Yeah, everything. It was fun and also challenging because, you know, this was my baby, and I'm also very, you know, like opinionated and stubborn. And working with him, you know, like that, he has also his opinion and his vision. So we had to find some balance there. But it worked out, I think. What do you think? Yes. It's here in Argentina, we have a great love for horror movies and Christian horror movies. For example, the Exorcism movie works very well here in Argentina, so I think that St Agatha it will be perfect for our audience. Y tuviste, como vos dijiste, 20 años de actor, empezaste siendo jugador de fútbol profesional en México, el camino del héroe tuyo fue una cosa extraordinaria. Y vi que, por ejemplo, tuviste tu posibilidad de ir a esas raíces con la película de Pelé, donde estuviste con Vincent D'Onofrio, estuviste con Diego Boneta, que hoy para Latinoamérica es como un ídolo. ¿Cómo fue la experiencia con la película de Pelé? Para mí, imagínate, yo creciendo jugando al fútbol y de repente estoy en Brasil haciendo la película de Pelé y Pelé como productor que llegaba al set. No, yo 2 o 3 veces lloraba en el set, solo me salían lágrimas porque era un sentimiento muy increíble. Lo de Diego, Diego lo conocí 2 meses antes. Habíamos filmado otra película que se llamaba Eden y yo lo conocí en el set. Y como hablaba el castellano, le empecé a hablar en castellano y nos hicimos amigos ahí. Luego de repente me habla el director, me dice, mira, Diego viene como el personaje de Josué. Y empezamos a hablar por Skype, ya llegó a Brasil y por 3 meses Diego y yo íbamos después del set, íbamos a cenar. Y un chico muy especial, se le veía ya algo que yo me lo dije, estás muy guapo, te va a dar bien. También es un muy buen trabajador, trabaja muy duro, viene de una buena familia. Y ahora son actores preparados, vos hablas 4 idiomas, él canta, actúa, yo lo vi en Rojo, son como, nos dejan bien parados, ¿no? Sí, no, claro. Pero de Vincent D'Onofrio, igual que yo soy fanático del Full Metal Jacket, y trabajando con Vincent D'Onofrio fue increíble. All right, then. ¿Así? Y para terminar, lo vi en IMDb, no sé si es cierto, trabajando en Doom Patrol, la serie nueva de DC Universe, el sistema de streaming. ¿Podés contarnos algo o no? Bueno, tuve que firmar un NDA, no sé cómo se dice, Non-Disclosure Agreement, que en realidad no puedo hablar mucho de eso, pero filmé hace... Fuera de récord te voy a preguntar todo, pero siga. Filmé hace 3 semanas, está todo muy top secret, todo se está filmando en Atlanta, está mucha energía, mucha emoción por este programa que Warner Brothers está como estudio. Y bueno, esto solo lo puedo decir, pero... Igual me imagino que estás muy contento. No, claro. Aparte fue el 4º personaje que le hago de padre. Cara de cura. Priest face. Help me! Have a great weekend here in Argentina. It's great to have you here to present for first time this movie, St Agatha. I think that will be perfect for our audience. So very thank you to be here. Bueno, gracias a vos, gracias a la gente de Argentina, que es muy linda, siempre nos trata muy bien y esperamos que ojalá les salga bien acá. And thank you. Gracias, muchas gracias.